Luego de abandonar los petroglifos de la Sana, 2.300 metros antes de llegar al Pucara de Chiu Chiu, encontramos un cementerio gientilar, el que se encontraba totalmente relacionado con la gente que ocupó al Pucara. El cementerio es una gran extensión de terreno situado sobre unas lomas al oriente del camino Ollagüe, con una vista amplia sobre la pampa. Eran bellas, eran dulces alegrías, amar, sufrir, recordar el ayer. Estas son las penas mías, amar, sufrir, recordar el ayer. Estas son las penas mías. Para conocer el cementerio, debimos recorrer una gran extensión a pie, entre osamentas dispersas y tumbas abiertas y profanadas. Alrededor del año 400 después de Cristo, comenzó el período medio con las construcciones fortificadas o pucaras. En este tiempo hubo un desarrollo de la cultura tacameña que alcanza la Sana y Chiu Chiu como puntos importantes en sus viajes de trueque por alimentos de la costa, tales como pescados, moluscos y sal, a cambio de algarrobo, chañar, textiles y cerámica. En esta época, Chiu Chiu presenta un cementerio de proporciones extraordinarias que contenía más de 100 tumbas. Excavaciones hay pocas. En 1894, el barón de Dietrich excavó 2 tumbas cuyo contenido regaló al Museo Etnográfico del Trocadero en París. Otras 5 tumbas fueron excavadas por el ingeniero sueco Claus Rojem. En 1902 y 1935, Ricardo Lacham estuvo en Chiu Chiu y excavó el cementerio. El material recolectado por Lacham se conserva en el Museo de Historia Natural de Santiago de Chile. Con respecto a este cementerio gientilar, muy poco más se puede decir, pues casi no hay estudios sobre él.
Finalmente, el año 1990, los residentes de Chiu Chiu, en obra humanitaria, decidieron dar sepultura cristiana a todas las osamentas que se hallaban dispersas. Afortunadamente, nosotros pudimos recoger las imágenes que les presentamos antes de este acontecimiento. Un rectángulo en piedra y una cruz señala hoy en día el destino de todas las osamentas que apreciamos en este video.